Cómo los portaaviones de Estados Unidos han proyectado el poderío militar de Estados Unidos en todo el mundo. Cómo los portaaviones de Estados Unidos han proyectado el poderío militar de Estados Unidos en todo el mundo durante 86 años. Pocas armas han tenido un impacto en la guerra como el portaaviones. Apenas unas décadas después de que el primer portaaviones construido expresamente fuera encargado por los japoneses en 1922, se convirtieron en instrumentos esenciales de la guerra naval. Los portaaviones estadounidenses jugaron un papel fundamental en las batallas navales de la Segunda Guerra Mundial y en casi todas las guerras o conflictos en los que los Estados Unidos han estado involucrados desde entonces. Cuando una crisis se anuncia en Washington, no es casualidad que la primera pregunta que sale de los labios de todos es, ¿dónde está el portaaviones más cercano? Con décadas de dura experiencia, la Marina de los Estados Unidos ha dominado la guerra de portaaviones, utilizando algunos de los buques más impresionantes de la historia. La primera clase operativa de portaaviones fue la clase Lexington. Ambos barcos de la clase, Lexington y Saratoga, estaban destinados a ser cruceros de batalla, pero fueron convertidos después del Tratado Naval de Washington de 1922, que limitó el número de acorazados y cruceros que la Marina de los Estados Unidos podía tener. Tenían 880 pies de largo, una tripulación de más de 2.000 personas, y podían transportar hasta 90 aviones. También estaban equipados originalmente con 8 cañones de 8 pulgadas en 4 torretas delante y detrás de la isla de portaaviones, porque la doctrina de los primeros portaaviones dictaba que los aviones por sí solos no tenían suficiente armamento. Las dos naves fueron puestas en servicio en 1927. Eran 2 de los 3 portaaviones de la flota del Pacífico cuando Pearl Harbor fue atacada, pero, por suerte, estaban en el mar y evitaron ser destruidos. Ambos vieron la acción en el Pacífico. Los aviones de Lexington ayudaron a hundir el portaaviones japonés Shaw y a evitar una invasión japonesa de Port Moresby en la batalla del Mar del Coral, pero fue hundido después de sufrir demasiados daños. El Saratoga vio la acción en la batalla de la Salomón Oriental, donde su avión hundió el portaaviones Ryujo. Sirvió en 4 campañas y fue dañado en la batalla de Iwo Jima. Después de la guerra fue hundido como buque objetivo durante las pruebas de la bomba atómica Operation Crossroads en el atolón de Bikini en 1946. Los primeros portaaviones construidos a propósito por la Marina de los Estados Unidos fueron los Yorktown. Tenía 3 barcos, Yorktown, Enterprise y Hornet. Tenían más de 800 pies de largo, una tripulación de 2.900, y podían transportar de 80 a 90 aviones. El armamento incluía 8 cañones de 5 pulgadas, 16 cañones antiaéreos de 1,1 pulgadas en 4 monturas cuádruples y hasta 24 ametralladoras de calibre 50. Las ametralladoras de 1,1 pulgadas y calibre 50 del Enterprise fueron reemplazadas más tarde por 40 cañones antiaéreos Bors de 40 mm y 50 cañones Oerlikon de 20 mm. La clase Yorktown es famosa por soportar el peso de la acción de los portaaviones estadounidenses durante los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial. Parte del grupo aéreo del Enterprise estuvo presente en Pearl Harbor durante el ataque y se enfrentó a los aviones japoneses, y fue el barco que escoltó a los bombarderos Doolittle Raid a Japón. 2 barcos de clase Yorktown fueron hundidos por la acción enemiga, el Yorktown en la batalla de Midway y el Hornet en la batalla de las Islas Santa Cruz. El Enterprise luchó en casi todas las acciones importantes del Pacífico y se convirtió en el barco estadounidense más condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Sus aviones y cañones derribaron 911 aviones enemigos, hundieron 71 barcos y dañaron 192 más. Después de que el Tratado Naval de Washington expiró en 1936, la Marina de los Estados Unidos se puso a construir más modernos portaaviones. El resultado fue el Essex, cuyo buque insignia entró en servicio en 1942. Debido a las exigencias de la Segunda Guerra Mundial, se construyeron versiones de casco corto y casco largo de los portaaviones de la clase Essex, y muchos fueron modificados y reequipados durante la guerra. Tenían entre 872 y 888 pies de largo, contaban con tripulaciones de más de 3.000 personas y podían transportar de 90 a 100 aviones. Estaban equipados con 4 torretas de cañones gemelos y 4 simples de 5 pulgadas, 60 cañones de 20 milímetros, y a veces hasta 68 cañones antiaéreos Bors de 40 milímetros.
Los portaaviones clase Essex se convirtieron en la columna vertebral de la fuerza de la Armada de Estados Unidos durante la guerra. 24 fueron completados en total, más que cualquier otro buque capital en el siglo XX. Y vieron la acción en casi todas las grandes batallas navales del Pacífico. Aunque ninguno se perdió, algunos sufrieron daños masivos. El US Bunker Hill y el US Franklin, por ejemplo, sufrieron ataques kamikazes y aéreos que mataron a 390 y 800 tripulantes, respectivamente. Los portaaviones se utilizaron mucho después de la Segunda Guerra Mundial y fueron constantemente mejorados y modificados. A algunos se les dio cubiertas de vuelo en ángulo y la capacidad de llevar cazas. Algunos portaaviones incluso sirvieron en Vietnam. El último portaaviones de clase Essex, utilizado como barco de entrenamiento, fue retirado del servicio en 1991. El amanecer de la era de los aviones significaba que se necesitaba un nuevo tipo de portador, que pudiera transportar un gran número de aviones y operar durante períodos prolongados en apoyo de las operaciones en el interior. La clase Midway logró esto en algunos aspectos, pero aún tenía que ser mejorada para satisfacer la demanda. La respuesta fue una nueva generación de buques conocidos como superportaaviones, una designación no oficial que se suele dar a los portaaviones de esta época y de las siguientes. 4 tipos de superportaaviones han entrado en acción con la Marina de los Estados Unidos: la clase Forrestal, la clase Kitty Hawk, la clase Enterprise y la clase Nimitz. Todos tenían más de 1000 pies de largo y tamaños de tripulación de 4300 a más de 5000. Todos fueron construidos con cubiertas angulares y 4 catapultas a vapor, lo que les permitió lanzar jets con cargas útiles más pesadas, así como aviones de reconocimiento y transporte más grandes. En lugar de cañones navales y antiaéreos, estaban armados con misiles antiaéreos y sistemas de armas de corto alcance Phalanx, o CIWS, capaces de disparar 4500 balas de 20 milímetros por minuto. Podían contener entre 60 y 90 aviones, incluyendo helicópteros y, más recientemente, aviones no tripulados. En 1961, el US Enterprise, el único barco de su clase que se construyó, entró en servicio en la Marina. Alimentado por reactores nucleares, el Enterprise revolucionó el diseño de los portaaviones. Como resultado de su éxito, los siguientes portaaviones de la clase Nimitz son todos nucleares, lo que les da un alcance virtualmente ilimitado, aunque los reactores necesitan ser recargados en algún momento de la vida útil del portaaviones. Los superportaaviones rápidamente dejaron su huella en la historia. Los portaaviones Forrestal y Kitty Hawk sirvieron en Vietnam, al igual que el Enterprise. El Nimitz entró en acción por primera vez en 1981 en el incidente del Golfo de Sidra frente a Libia y, junto con otros superportaaviones, fue utilizado ampliamente en la Guerra del Golfo y en las guerras de Irak y Afganistán. Los superportaaviones también participaron en la crisis de los misiles de Cuba, el incidente del Golfo de Tonkin y la tercera crisis del Estrecho de Taiwán. Más recientemente, los portaaviones clase Nimitz estuvieron involucrados en ataques aéreos contra ISIS en Irak y Siria. Hoy en día, los únicos portaaviones en servicio en la Marina de los Estados Unidos son los 10 portaaviones de la clase Nimitz y uno de la nueva clase Gerald R. Ford, que está destinado a sustituir a la clase Nimitz en las próximas décadas. Los portaaviones de clase Ford miden unos 1100 pies de largo, tienen una tripulación de 4500, y pueden transportar 75 aviones, incluyendo el nuevo caza furtivo F-35C de la Marina. Los barcos cuentan con un conjunto de nuevas tecnologías y sistemas, incluyendo el sistema de lanzamiento de aviones electromagnéticos, que utiliza energía electromagnética en lugar de vapor. El US Gerald R. Ford, el primero de su clase, ha tenido dificultades para ponerse en marcha, pero los diseñadores y la tripulación siguen trabajando en los problemas, que han ayudado a informar el diseño y la construcción de los próximos portaaviones de la clase. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 Poderío Armadas. Suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.